Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. El ingreso petrolero de Venezuela se ha reducido a la mitad. ¿Alcanzará esta cantidad para cubrir nuestras necesidades de divisas y honrar nuestros compromisos externos? ¿Qué hacer? Necesariamente hay que tomar medidas que tengan un impacto negativo sobre las mayorías populares. Esta es la situación que analizaremos esta noche. Soy Oscar Schemmel y esto es Análisis Situacional. Para el análisis situacional de esta noche hemos invitado al economista y Premio Nacional de Ciencias Víctor Álvarez. Es investigador del Centro Internacional Miranda y profesor de Economía Política del Capitalismo Rentístico. Fue ministro de Industrias Básicas y Minería, presidente de la CBG, director de PDVSA y presidente del Bancoes. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Oscar. Gracias por esta invitación para poder conversar con tu creciente audiencia. Gracias. En mi opinión, la izquierda latinoamericana ha carecido de un modelo económico, tanto desde cuando estaba en la oposición como cuando ha estado en el poder. Ha pasado de una gestión en extremo estatista y ha saltado la talanquera hacia posiciones en extremo neoliberales. ¿Qué piensas tú? Además, creo que la experiencia de la izquierda en el gobierno de Caldera revela muy bien este déficit de modelo económico por parte de la izquierda venezolana y latinoamericana. Sí, bueno, creo que efectivamente la izquierda latinoamericana sigue muy atrapada, ¿no?, en ese modelo de superación del capitalismo, pero a través de un modelo que prácticamente reproduce las mismas causas que provocaron la implosión, ¿no?, el descalabro de los intentos fallidos por construir el socialismo en el siglo XX. O sea, ese modelo basado en la propiedad estatal total y absoluta sobre todos los medios de producción, de distribución y de comercialización, ha quedado demostrado que termina siendo el caldo de cultivo perfecto, ¿no?, para que florezcan en él poderosas élites, ¿no?, esas nomenclaturas burocráticas, ¿no?, que terminan secuestrando la propiedad pública, administrándola como si se tratara de una propiedad privada, y al final terminan siendo como una especie de burguesía funcional, ¿no?, porque logran apropiarse de todo un plusvalor social a través de los distintas dádivas, prebendas, privilegios que se otorgan, ¿no? Y muchas veces con un nuevo discurso que convoca el empoderamiento de los trabajadores o de las comunidades organizadas, se sigue reproduciendo exactamente el mismo esquema del socialismo del siglo XX, que es un poco lo que está pasando en Venezuela, pues, ¿no? No, y a veces las respuestas, cuando ocurre la crisis de ese modelo en extremo estatista, exageradamente estatista, las soluciones son neoliberales. Así es. ¿Cómo explicar ese fenómeno? Sí, ¿no? Y creo que es uno de los riesgos que la revolución bolivariana y el gobierno venezolano tiene que tomar en cuenta, ¿no? Cómo hacer para que las conquistas y los logros que a nivel popular se tienen no se desanden, no se pierdan en el camino, ¿no? Porque los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, ¿no? Y el peor escenario para la revolución bolivariana puede ser perder la Asamblea Nacional y perder las elecciones presidenciales en el 2019, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no?, para asegurar el carácter irreversible de esas conquistas? O sea, ¿qué hacer para que lo andado llegue a su punto de no retorno, independientemente de que pudiera triunfar por la vía electoral un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal, que lo primero que haría sería privatizar, ¿no?, las más de 1000 empresas que se han expropiado, que se han estatizado, y acto seguido ir a una reducción severa de nóminas, ¿no?, con toda la conflictividad social que eso crearía? Mira, creo que... Me vas a dar las respuestas ahora después de comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional.
Víctor, quedamos en que nos ibas a comentar tus sugerencias, tus recomendaciones para que el proceso bolivariano se haga irreversible desde el punto de vista de su política económica. Sí. Bueno, mira, en primer lugar, ¿no? Si se quieren erradicar las causas estructurales que generan desempleo, pobreza, inequidad, exclusión social, una de las primeras cosas es impulsar nuevas formas de propiedad social que empoderen a los trabajadores directos y a las comunidades organizadas de esas más de 1.500 empresas que han sido expropiadas y estatizadas, que como decía en el segmento anterior, terminaron siendo secuestradas por el burocratismo, la corrupción y las mantienen actualmente quebradas, y la única forma de que sean operativas es a través de créditos adicionales que el gobierno aprueba para poder pagar las nóminas, porque ni siquiera producen para pagar sus nóminas. ¿Cómo garantizar que esas empresas de propiedad social sean eficientes y rentables? Porque mira, si tienes a los trabajadores, a los consejos de trabajadores y a los consejos comunales como verdaderos copropietarios de esas empresas, y tienes además una participación importante del sector privado en la gerencia de esas empresas, y se deja claro, ¿no?, que los dividendos que correspondan al porcentaje de participación accionaria, tanto el Consejo de Trabajador como el Consejo Comunal, es el que ellos van a utilizar para financiar las mejoras de las condiciones laborales, para financiar los proyectos de interés comunitario, el alumbrado, las canchas deportivas, los espacios públicos. Por supuesto, tanto a trabajadores como a comunidades le va a convenir que esas empresas sean desde el punto de vista económico y financieramente viables, porque esa va a ser la fuente de recursos que, incluso en un escenario adverso como sería el de perder las elecciones, aunque se pierda el gobierno, la revolución continuaría, el proceso de transformación continuaría. ¿Qué otras recomendaciones estás planteando? Mira, creo que es importante que a propósito del debate del precio de la gasolina, se transfieran también las estaciones de servicio a los consejos comunales y a las comunas, ¿no?, para que estas formas, esta nueva institucionalidad de organización social y popular logren la autonomía financiera. Porque si se define un precio justo para la gasolina, ¿no?, que según los cálculos que yo he hecho y aplicando la ley orgánica de precios justos, pudiera estar en torno a los 4 bolívares por litro, ¿no?, porque si nos apoyamos en los datos de PDVSA dice que el costo de refinación de un litro está en 2 bolívares con 75 céntimos, más los costos de transporte en los camiones cisternas y el margen de comercialización de las estaciones de servicio, eso suma 0,35, ¿no? Si sumamos 2,75 céntimos más 0,35, eso da 3 bolívares con 10 céntimos, y si a eso le sacamos el 30% de ganancia, que sería 90 céntimos, eso nos indica que no debería bajar de 4 bolívares, los costos irían para PDVSA, pero el margen de ganancias tendría que ser administrado directamente por el nuevo propietario de esa estación de servicio, que es la A la gente le preocupa. La gente en general está de acuerdo con el aumento de la gasolina, más del 60% de los venezolanos, para una medición que hicimos en enero. La gente lo que le preocupa es el impacto inflacionario que puede tener el aumento del combustible y la utilización de los recursos. No tiene confianza en que los recursos excedentes, los recursos que surjan del aumento de la gasolina, sean bien utilizados. Sí, de hecho uno ve a muchos voceros de la oposición, ¿no?, diciendo que a raíz de la debacle de los precios del petróleo, al gobierno se le está poniendo la situación tan difícil, ¿no?, que se va a ver obligado a tomar medidas tan antipopulares como aumentar el precio de la gasolina, ¿no? Y Es una de las matrices, claro, que el modelo fracasó y es necesario tomar medidas drásticas, dramáticas, neoliberales. Pero resulta que lo antipopular, lo verdaderamente antipopular, y diría que hasta reaccionario, ¿no?, porque despoja de recursos a los que menos tienen, es mantener un subsidio que no beneficia para nada a los sectores que menos tienen. O sea, el que no tiene carro, el que nunca va a una estación de servicio a llenar un tanque de gasolina, el que más bien todos los días se ve condenado a trasladarse en un sistema de transporte público muy deficiente, pagando entre 8 y 10 bolívares el pasaje más barato, que es el doble de lo que cuesta llenar un tanque de gasolina, no se beneficia para nada de ese subsidio. Si esas ganancias fuesen invertidas en impulsar empresas comunales de transporte colectivo, se podría modernizar toda la flota del transporte público en los 335 municipios del país, convirtiendo esa medida aparentemente antipopular en una medida que más bien ayudaría a dignificar el transporte colectivo. Ese subsidio, mira, que equivale a un promedio de $60 por vehículo, ¿no?, si uno compara
el precio que debería tener la gasolina en Venezuela si lo compara no tanto con los precios que tiene la gasolina en Europa o en Japón y en los países de Asia o en los Estados Unidos, ¿no? Que es una gasolina muy cara, pero veamos cuánto cuesta la gasolina en países de América Latina que tienen gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, que fijan precios solidarios para el combustible, que no se la fijan al consumidor. Si uno ve cuánto cuesta la gasolina en Ecuador, en el Ecuador de Rafael Correa, en la Bolivia de Evo Morales, en el Uruguay de Tabaré Vázquez, en la Nicaragua del Frente Sandinista de Liberación Nacional, incluso en Cuba, uno se da cuenta que el galón de 3.78 litros cuesta $3.90, o sea, más de $1 el litro. O sea, en promedio, en esos países con gobiernos progresistas, cada vez que una persona que tiene un carro de 60 litros va a una estación de servicio, paga $60. En Venezuela, el que tiene un carro de 60 litros paga 60 litros por 0,097 céntimos, eso es 5 bolívares con 80 céntimos, que es menos de $1 a la tasa de cambio de 6.30. Es decir, lo que en esos países cuesta $60, aquí cuesta $1. O sea, en promedio se recibe entonces un subsidio de $60 cada vez que se va a una estación de servicio, que eso en promedio es una vez a la semana que uno repone el tanque. Si se multiplican $60 por 52 semanas, eso da $3.120 de subsidio anual que no lo recibe el ciudadano de a pie, el que no tiene carro, lo recibe el que tiene carro. Y si uno multiplica $3.120 por 4 millones de vehículos que circulan en el territorio nacional, esos son $12.400 millones que el fisco pudiera recaudar para financiar los programas sociales, para financiar el aumento de los sueldos de los maestros, el aumento de los sueldos de los médicos, de los profesores universitarios, para pagar una mejor seguridad, para modernizar la flota de transporte público. Entonces, estas medidas no tienen nada de neoliberales, aunque aparentemente sean parecidos. O sea, por eso no hay que confundir la forma con el contenido. O sea, son medidas que favorecerían a la mayoría de la población. Has insistido mucho en fortalecer en esta etapa de crítica de la economía, o más bien del ingreso petrolero, de disminución del ingreso petrolero, has insistido mucho en fortalecer el poder popular. Aparte, ¿qué papel le asignas a la empresa privada, al sector privado? Sí, creo que uno de los grandes mitos, ¿no? de los grandes tabúes, ¿no? que tiene que superar la izquierda latinoamericana y particularmente la izquierda venezolana en esta apuesta por construir el socialismo del siglo XXI o el socialismo bolivariano, justamente entender, reconocer la importancia, ¿no? de la iniciativa privada, por supuesto regulada, ¿no? con unas reglas básicas de desempeño y desenvolvimiento. Lo que sí es necesario superar es ese modelo estatista, ¿no? Por eso yo soy mucho más partidario de los esquemas de socialismo de mercado o del socialismo liberal, ¿no? con menos participación del Estado como inversionista, como propietario de medios de producción que no son fundamentales, porque está bien que el Estado tenga el control sobre el petróleo, el control sobre el gas, el control sobre los recursos naturales, sobre la electricidad, sobre las telecomunicaciones, pero aguas abajo, lo que es la transformación de las riquezas naturales, de las ventajas comparativas del país, tienes que impulsar, por un lado, estas nuevas formas de propiedad social que ya comenté, pero también tienes que impulsar la participación del sector privado y sobre todo la inversión extranjera asociada a la transferencia de tecnología, asociada a la formación del talento humano, asociada a la asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas y a la incorporación de contenido nacional en esos proyectos de inversión, porque nosotros somos una nación muy rica en recursos naturales, pero muy pobre en tecnología. Entonces, allí lo que toca es construir alianzas estratégicas, ¿no? con reglas, con normas muy claras para que el país se convierta efectivamente en un destino preferente de esa inversión extranjera, inversión directa, inversión que viene a sembrarse en el país, que no son estos capitales especulativos que llegan por 3 meses y cuando cambian las condiciones se van. ¿Cómo evitar que en ese proceso de participación de la empresa privada en una etapa de transición al socialismo el capital se fortalezca y se convierta en una amenaza? Mira, porque creas un equilibrio, ¿no? Cuando tienes como primera prioridad el impulso a nuevas formas de propiedad social, ¿no? Cuando estás empoderando a los trabajadores, cuando estás empoderando a las comunidades, cuando creas un conjunto de reglas
claras para que en estas empresas donde se va a abrir participación al sector privado, la mayoría, el control esté justamente bajo estas nuevas formas de propiedad, creas unos esquemas, ¿verdad?, donde al capital privado le interesa invertir porque el porcentaje de participación accionaria en esas empresas es lo suficientemente remunerado, bajan las tensiones, bajan la conflictividad social porque los trabajadores y las comunidades sienten que es muy importante que esas empresas sean rentables y viables desde el punto de vista económico y financiero. Entonces empiezas a crear una nueva economía que logra el objetivo fundamental, que es la lucha contra la pobreza. Una economía mixta. 76% de los venezolanos respalda una economía mixta. Y también un porcentaje similar respalda un modelo de economía socialista productivo con participación de la empresa privada. Es decir, hay consenso con relación a esos modelos. Así es, ¿no? Una propuesta que tendría amplio respaldo popular, pues, ¿no? El Estado, el papel del Estado, seguiría siendo dirigente del proceso económico. Sí, y creo que en estos momentos el papel del Estado y el papel del gobierno es justamente crear esas condiciones macroeconómicas que fueron tan descuidadas, ¿no? Ha habido como una especie incluso hasta de desprecio, ¿no? o de desconocer la importancia que tiene la creación de esas condiciones macroeconómicas y del diseño de un conjunto de políticas sectoriales que es muy importante aplicar, ¿no? Que el Estado evite la tentación de convertirse en un capitalista de Estado, ¿no? A nombre del socialismo y a nombre de la revolución, que ha sido precisamente una de las patologías, ¿no?, que ha atravesado la mayoría de los intentos por construir el socialismo, no solamente en el siglo XX, sino los intentos que se han hecho en el XXI. Nos debe quedar claro que el Estado tiene que mantener el control sobre aquellos sectores estratégicos, o sea, ni pensar en la privatización del petróleo, ni de la electricidad, ni de las telecomunicaciones. Son asuntos estratégicos, ¿no? Pero debe además diseñar un conjunto de medidas, ¿no?, macroeconómicas, ¿no?, corregir las distorsiones macroeconómicas en el caso concreto venezolano que tienen que ver con la necesidad de avanzar hacia la unificación del tipo de cambio. No tiene ningún sentido que el Estado siga haciendo este enorme sacrificio fiscal, ¿no?, con el argumento de que por esa vía se ataja la inflación, seguir dando dólares a 6.30, por ejemplo, para la importación de bienes y servicios que perfectamente se pudieran producir con el esfuerzo productivo nacional. O sea, la posibilidad de liberar las fuerzas productivas, de apoyar el emprendimiento nacional, de apoyar la agricultura, de apoyar la industria, es salvarla, liberarla de esa tremenda presión que ha sufrido en los últimos años con ese alud de importaciones que se hicieron a una tasa de cambio muy baja, ¿no?, que estimuló toda clase de importaciones que castigaron y terminaron desplazando la producción nacional, ¿no? Igualmente, bueno, hay que crear situaciones no inflacionarias, ¿no? Está más que demostrado que esta propensión a gastarlo todo, ¿no?, en el auge rentístico, a no ahorrar nada, justamente está en la raíz de buena parte de estos problemas. Creo que es momento de pensar en la transformación de fondos que se crearon para gastar dinero, como el Fonden, en crear fondos para ahorrar dinero y que están en la Constitución bolivariana, el Fondo de Estabilización Macroeconómica, ¿no? Y finalmente el diseño de un conjunto de políticas agrícolas, industriales y tecnológicas orientadas a estimular y reactivar esa capacidad productiva que está en el país, que está instalada, pero que está trabajando al 40, al 50% de su capacidad. Vamos a seguir comentando tu sugerencia, pero al regreso de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Víctor, cayó el precio del petróleo a la mitad. Hay un importante déficit fiscal. ¿Qué hacer? Mira, creo que el gobierno tiene un importante margen de maniobra, un conjunto de medidas que están al alcance de la mano, que se pueden adoptar con la ventaja de que no tendrían ningún impacto antipopular. O sea, no se trata de ir al Fondo Monetario Internacional, de aplicar aquí un programa de ajuste estructural, un programa de shock, ¿no?, que crearía una crisis de gobernabilidad. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, mira, en primer lugar, la que ya planteé antes de unificar las tasas de cambio, ¿no? Abandonar esa idea de que el anclaje cambiario
es un instrumento de política antiinflacionaria, porque con anclaje cambiario el año pasado, en el 2014, vemos cómo en alimentos la inflación fue casi de 100% y en medicinas igual por encima del 60%. Entonces eso lo que revela es que ese mecanismo ya está totalmente agotado y no tiene sentido seguir con una tasa de 6.30, que en todo caso va a poner a competir a lo poco que queda de industria nacional con unas importaciones muy subsidiadas que van a terminar de arruinar lo poco que hay de industria de alimentos y de medicinas. Y más bien, entonces, por ahí se recogerían un importante volumen de bolívares que corregiría buena parte de ese déficit fiscal que está calculado en torno a los 18 y 20 puntos del Producto Interno Bruto. Del otro lado, sincerar el precio de la gasolina, ¿no? Para levantar 12.000 millones de dólares, que es lo que cuesta ese subsidio, más los 3.000 millones de dólares que se van por contrabando de extracción. En tercer lugar, creo que es importante ya revisar todos los acuerdos de cooperación energética que fueron implementados en un momento en el cual el precio estaba muy alto, el precio del petróleo. Esa política tan generosa de subsidios fue posible en aquel contexto, pero en las actuales circunstancias de restricciones económicas es inviable. No se trata de interrumpir el suministro de petróleo de esos países, sino que cambiar las condiciones. O sea, que aquello que se viene cobrando a 15, 20 años se pueda cobrar a 90, 120 días, que con un precio más bajo que es el actual, que está en torno a 40 dólares. Y por último, creo que es muy importante que se revise el gasto militar para reorientar eso en función del desarrollo del aparato productivo e ir a una mayor calidad del presupuesto público. O sea, eliminar todos aquellos gastos suntuarios que de alguna manera ya el gobierno lo está haciendo, tiene que ver con publicidad, con remodelaciones de sedes, con compra de vehículos, y priorizar, concentrar los recursos que ahora están llegando en los proyectos de impacto productivo y en la inversión social. Perfecto. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. Hay un conjunto de medidas al alcance de la mano para compensar la drástica caída de los precios del petróleo. No se trata de medidas neoliberales, todo lo contrario, son medidas que permitirían generar los recursos necesarios para sostener las misiones sociales y mantener el bienestar. Hablamos de desestatizar y no de privatizar las empresas públicas con problemas de gestión. Hay que impulsar nuevas formas de propiedad social bajo el control de los consejos comunales y de los consejos de trabajadores, quienes se convertirían en copropietarios sociales de estas empresas públicas hoy secuestradas por el burocratismo y la corrupción. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones y reflexiones. Soy Oscar Chemel y los espero la próxima semana para un nuevo análisis situacional. Buenas noches. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.